Buenos días, acá le vengo a presentar las épocas de la literatura. Y vamos a empezar con la literatura clásica que dio aperturamiento en el siglo V antes de Cristo y empezó con una obra muy representativa que se dio en el 750 antes de Cristo con Homero. Nace el budismo en el año 522 antes de Cristo. En 441 Sófocles fue una persona muy representativa para esta época y da inicio a la época helenista en 336 a.C. Del año 60 al año 100 a.C. se dio la redención de los evangelios, y lo que marcó entre el antes de Cristo y después de Cristo fue el nacimiento de Jesús. En el año 416 nace San Agustín. Fue una persona muy representativa para esta época, y la literatura clásica termina con la caída del Imperio de Occidente en 476. Seguimos con la literatura medieval, que empezó con la hegemonía musulmana en el año 997. En el siglo X se dieron los primeros ejemplos del romance escrito. En 1031 se dio la división del califato en reinos de Tarifa. En 1083 se dio la reconquista del sur. En 1140 se dio el poema de Miocid. Aquí más o menos en la literatura medieval se da este acontecimiento que es como la era gótica, y empiezan a salir muchas literaturas sobre la tristeza. En 1212 la batalla de Navas de Tolosa. En 1248 Fernando III conquistó Sevilla. En 1250 Gonzalo de Berceo compone Los Milagros de Nuestra Señora. Gonzalo hizo esta obra muy representativa para esta época. En 1335 don Juan Manuel también hizo la obra Libro Patrono del Conde, una obra también muy representativa de esta época. Juan Ruiz escribe el libro de Buen Amor, también una obra muy representativa, y un acontecimiento que se dio casi que finalizando la literatura medieval. Se instaura en Castilla la dinastía Trastámara, que se dio en 1369, y López de Ayala escribe el Reinado de Palacio en 1370. Seguimos con la literatura renacentista, edición de Biblia Poliglota Complutense, que se dio en 1514. Lutero, en 1517 Lutero Thesis Westin comienza la reforma, se da ahí la reforma tributaria. En 1526 se da el encuentro de Boscan con Narvajero, en la introducción de formas métricas italianas. En 1543 se publican postuladamente los poemas de Garcilaso. Fueron unos poemas muy representativos para esta época. En 1520 Hernán Cortés en Máximo se inicia la conquista de América. En 1520 comienzo del concilio del Trento se dio entre 1545 a 1563. En 1554 se publica el Lazarillo de Tormes. Esto fue un acontecimiento pues muy importante para esta época. En 1559 se da la paz de Cacatúa, y en 1562 Santa Teresa escribe el Libro de la Vida. Este libro también fue muy representativo para esta época. En 1575 se inaugura El Príncipe en Madrid, el auge del teatro, la literatura
entre ya finalizando la literatura renacentista, se empieza a ver un poco más de teatro en esta época. Y en 1584 San Agustín de la Cruz escribe La llamada de un amor. Y en 1588 derrota de la Gran Armada, fin de la hegemonía española. Y acá tenemos unos personajes muy representativos para la literatura renacentista, que fue Boccaccio y William Shakespeare. Seguimos con la literatura del barroco, que da comienzo en 1600 con Shakespeare, que escribe Hamlet y se inicia el gran siglo del teatro. En 1609, expulsión de los moriscos con la decadencia de la agricultura española. En 1609, Lope de Vega publica Arte, número de hacer comedia, renovación y teatro nacional. En 1618 comienza la guerra de los 30 años de religión. En 1515 Cervantes publica la segunda parte de Don Quijote. Esa fue una obra también muy representativa. Ya antes de Don Quijote, ya la había publicado, pero la segunda parte pues es una obra muy significativa para la literatura del barroco. Y en 1640 comienzan las revelaciones en la península Cataluña, Portugal. En 1626 se publica la historia de Buscón, llamando Don Palacios de Quevedo. En 1635 Calderón estrenó La vida de un sueño. En 1640 Velázquez publicó Las Meninas. En 1651 Gracián publica El cinturón. Estos son literalmente libros publicados que se exaltaron en esta literatura. En 1668 se da la independencia de Portugal. En 1681 se da la muerte de Calderón, fin del barroco literario. Y en 1700 muere sin decadencia Carlos II, el último rey de la Casa de Austria. Entonces estos dos últimos acontecimientos fueron los que más marcaron el final del barroco. Listo, entonces muchísimas gracias.